Bendiciones, que sea la gracia de Dios sobre cada uno de ustedes. Estamos muy agradecidos de Dios por todas las maravillas que Dios ha estado haciendo. Nos hemos unido para lo que es levantar el hogar de nuestro hermano David, donde estuvimos haciendo la obra Midpan Amuebla un Hogar. Ambos, él y su esposa, están en una condición de salud delicada, tienen un bebé pequeño, así que nos uniremos para levantar de blogs lo que es su hogar, ya que las paredes están totalmente deterioradas, está muy mal estado la vivienda. Así que nos uniremos, ya que en este mes, a final de este mes, estaremos construyendo ese lugar. Así que todo el que quiera unirse, aunque sea con un blog para nuestro hermano David, le va a aparecer la información ahí en pantalla. Y también está disponible nuestro libro Mujeres Llamadas al Ministerio. Está disponible en Amazon. Usted lo puede buscar así, Pastora Beatriz Berroa, Mujeres Llamadas al Ministerio. Ese libro está cambiando vidas. Y estaremos tratando el tema: ¿hay profetas en la gracia? Constantemente me están preguntando, pastor, hay gente que está enseñando que ya no hay profetas en la gracia, que Juan era el último profeta, por un texto bíblico, y vamos a analizar lo que dice la escritura de manera cuidadosa. Así que yo quiero que busque papel y lápiz y me vaya siguiendo, que vamos a estar analizando la escritura. Lucas 16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y muchos se esfuerzan por entrar en él. Este es uno de los textos bíblicos que utilizan para decir que Jesús dijo que Juan era el último profeta y que después de ahí ya no hay más profetas. Pero vamos a ver qué dice realmente la escritura y vamos a analizar a la luz de la escritura. Así que busque anotaciones. Vamos a ver qué dice la Biblia Kadosh en Lucas 16. Dice: hasta el tiempo de Juan estaba la Torá y los profetas. Desde entonces el reino de Dios está siendo anunciado y todos están empujando por entrar en él. Vamos a ver el mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Oiga esto. Estoy tratando de leer varias traducciones para tratar de arrojar luz acerca de lo que dice Lucas 16. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, escuche bien, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar en él. Aquí Jesús no está diciendo que Juan fue el último profeta. Jesús está diciendo en varias traducciones que vimos que la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. La Nueva Traducción Viviente dice: la ley y los profetas fueron la guía del pueblo hasta que llegó Cristo. Desde ese momento, la buena noticia del reino está siendo anunciada. O sea, hay un cambio a una nueva ley, que es la ley de la libertad, no anulando la ley de Dios y los mandamientos, sino confirmando los mandamientos y anunciando una nueva temporada de gracia con reglamentos un poco distintos a los que se implementaban en el tiempo de la ley de Moisés. Ahora, vamos a ver que Jesús no dice que no habrá más profetas. Él no está diciendo no va a haber más profetas porque Juan fue el último. Él estaba diciendo: Juan y los profetas profetizaron hasta este punto, y lo vamos a ver más a detalle adelante porque vamos a analizar la escritura. Al interpretar Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. En la Biblia K2 dice: porque todos los profetas y la Torá profetizaron referente a Juan. Oiga la diferencia entre la Reina Valera y la Biblia K2. En la Reina Valera, Mateo 11:13 dice que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, poniendo un stop. La Biblia K2 dice en Mateo 11:13, porque todos los profetas y la Torá profetizaron referente a Juan. Oiga la diferencia.
La Biblia Kadosh está diciendo que todos los profetas y la ley profetizaron referente a Juan. Pero, ¿cómo profetizaron referente a Juan? Vamos a ver dónde los profetas profetizaron referente a Juan. El contexto de Isaías 40, del versículo 3 al 5, dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Aquí el profeta Isaías, uno de los profetas mayores, está profetizando referente a Juan. Juan 1:23 dice: Juan les contestó: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea que Juan está confirmando lo que está diciendo la traducción Kadosh, que dice que todos los profetas y la Torá profetizaron referente a Juan, y no que cuando Cristo dice que profetizaron hasta Juan, estaba diciendo profetizaron referente a él, se estaban dirigiendo a Juan y se estaban refiriendo a Juan, que Juan iba a preparar el camino para el Mesías, y los profetas también apuntaban al Mesías, y lo vamos a ver. Lucas 7:28, Jesús dice: les digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista, pero el menor en el reino es mayor que él. Aquí Jesús está haciendo una división de una temporada. Jesús está diciendo: de entre los que se han levantado de mujer, no hay otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué no hay otro mayor? Porque los profetas de allá, Isaías y todos ellos, profetizaron: viene el Hijo de Dios, hijo nos es nacido, el principado sobre su hombro, y anunciaban. Juan era profeta. Juan estaba diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la cercanía que había entre Juan y el cumplimiento profético lo hacía el mayor en esa dispensación. ¿Por qué? Porque Juan no estaba diciendo él viene, no se sabe cuándo. Juan estaba diciendo él está aquí. Juan lo reconoce. Él fue enviado a preparar el camino, y los que iban delante del rey preparando el camino eran mayores que aquellos que anunciaban con trompetas por allá: viene el rey. Oiga qué poderoso. Juan vino muy cerca del Nazareno. Él no estaba profetizando de Cristo. Juan no profetizó de Cristo. Juan dijo: él está aquí, viene detrás de mí. Juan pudo decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan pudo contemplar la gloria de Dios con sus propios ojos. Los demás solo hablaron de la gloria. Él la vio. Por eso era el mayor de los que nacen de mujer. Pero Jesús hace un cambio y dice: pero el más pequeño en el reino, o sea, el más pequeño después de mí, cuando yo establecí el reino y comencé a anunciar el reino, el más pequeño en el reino es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque Juan no entró al reino, Juan anunció el reino. Él no entró, porque luego de Cristo es que el reino se establece con poder en la tierra. Entonces Juan estuvo cerca del rey, del novio, del amado, como usted le quiera llevar, y él se gozó, pero él no fue parte del pueblo que fue la novia, él simplemente se gozó con el novio. Y eso es algo maravilloso, porque Jesús no está diciendo que Juan fue el profeta más grande que pisó la historia. Jesús está diciendo: de los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que él, porque la posición del siervo se medía de acuerdo a la cercanía que tenía con el rey, y el rey estaba delante de Juan. Juan estaba anunciando de Cristo. Como él estaba dando el anuncio, estaba muy cerca. Él preparó el camino. El profeta que más cerca estuvo del cumplimiento y lo vio con sus ojos fue Juan. Pero luego de ahí, Cristo dice: en el reino, que es donde usted y yo pertenecemos, luego de que Cristo muere, el reino se establece con poder. En el reino, el más pequeño es más grande que Juan. Observe que Jesús no estaba diciendo: es el más grande de todos los tiempos, de los megatiempos. Él está diciendo: de esta temporada profética, de esta temporada de anunciar, el mayor fue Juan. ¿Por qué? Porque a Juan no le tocó profetizar, a Juan le tocó declarar: él está aquí. Lo vio con sus ojos. Mire esto. Juan no profetizó, él dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan fue el último profeta de la dispensación de la ley, y al que le tocó ver con sus ojos el cumplimiento de la profecía que dieron todos los demás profetas, y por eso se le llama el mayor.
Ahora, ¿por qué el más pequeño en el reino es mayor? Porque Juan no entró en la dispensación de los hijos. Juan se quedó en la dispensación de los siervos. Luego que Cristo muere, entra la dispensación de los hijos, donde somos redimidos, donde somos rescatados y se nos llama hijos de Dios. Entonces, el más pequeño hijo en el reino es más grande que Juan. Es lo que la Escritura está diciendo. Los herederos, él no entró en la dispensación de los herederos, estuvo cerca, pero murió antes del rescate. Juan era siervo y nosotros somos hijos. Por eso Cristo hizo esa diferencia. Observe que le está diciendo los del reino, el más pequeño en el reino es más grande que Juan. O sea que si Cristo hubiese establecido que no había más profeta porque Juan era el más grande, entonces Cristo se metió en un problema porque él estaba diciendo que entonces el más pequeño en el reino era más grande que Juan. Entonces, de este lado debieran haber profetas mayores. ¿Y qué rol cumplen los profetas ahora en esta dispensación? Y lo vamos a ver. ¿Por qué estos pasajes no se pueden interpretar como que Juan fue el último profeta y no hay más? Porque la palabra de Dios no se contradice. Si encontramos una contradicción en la palabra de Dios, el problema está en nuestra interpretación de la palabra y no en la palabra en sí. Vamos a ver, si Juan fue el último profeta de todos los tiempos y no solamente el último profeta de la dispensación de la ley, que era lo que Jesús estaba diciendo, entonces, ¿por qué Dios constituyó los 5 ministerios después de Juan? Vamos a ver cómo el Señor constituye los 5 ministerios luego de que Juan ya estaba muerto. Efesios 4, versículo 11 al 12 dice, Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y algunos dirán, sí, pero él se estaba refiriendo a los profetas de allá del Antiguo Testamento. No se estaba refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento y vamos a ver por qué. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que el Señor está diciendo que Él constituyó en la gracia apóstoles, profetas, evangelistas, y el propósito de Él constituirlos era para la edificación del cuerpo de Cristo que aparece en la temporada de la gracia como la iglesia del Señor, para perfeccionarlos para la obra del ministerio. Y oiga lo que dice el versículo 13 de Efesios 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué los 5 ministerios están vigentes? Porque ninguno hemos llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque Cristo dijo que los ministerios estarían operando en la iglesia con el propósito de perfeccionarnos a nosotros hasta llevarnos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y no tenemos esa medida. Entonces, si Juan fue el último profeta, como en la gracia Dios constituyó profetas. Entonces tendríamos que anular ese pasaje de la Escritura y decir, bueno, hay que sacarlo de allí porque Dios no podía constituir profeta cuando ya dijo que Juan era el último. Ahora Jesús estaba diciendo que Juan era el último profeta de la dispensación de la ley. El último. Y era el mayor. ¿Por qué era el mayor de todos? Porque no estaba diciendo viene, estaba diciendo aquí está, aquí está. Vamos a ver algunos profetas ministrando en la gracia, porque si Juan era el último profeta y en la gracia no hay profetas, entonces habría que sacar todos estos textos bíblicos y había que hacer una especie de trabajo para decir, no, el Señor en los ministerios no constituyó profetas, simplemente ya no están y no habría forma de hacerlo sin contradecir la Escritura y sin anular la Escritura. Por eso no podemos hacer una doctrina de un texto bíblico
malinterpretado, porque alguien que fue promotor de un movimiento lo malinterpretó, lo promulgó, la gente lo repitió como loro, no le entraron el análisis correcto de la palabra de Dios. La palabra de Dios en sí no se interpreta. La palabra de Dios se interpreta a sí misma comparándola con otros pasajes de la Escritura que no pueden ser contradichos. Entonces, si Dios dijo que estableció profetas, Jesús no estaba diciendo que Juan era el único profeta que se iba a levantar y después de ahí no había más, porque la Escritura se interpreta comparándola con otra escritura. Entonces, vimos como en la Biblia Kadosh se refiere al texto que leímos de que los profetas profetizaban referente a Juan, que es una interpretación más acertada, porque el mismo Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, así como profetizó Isaías. Entonces, vamos a ver Hechos 21:10, profetas en la iglesia primitiva. Porque si no había más profetas después de Juan en la iglesia primitiva, que es la base del movimiento de la iglesia en la tierra, el principio, el fundamento, lo pusieron ellos ahí, el ejemplo, entonces no debían haber profetas. Y lo que Jesús dijo fue que Juan era el último. Y vamos a ver, profetas en la gracia. Hechos 21:10 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Versículo 11. Tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Oiga eso, aparece un profeta llamado Agabo y le da una palabra profética a Pablo. En Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Pero si Juan fue el último, ¿cómo habían profetas? O sea, se colaron algunos. Entonces hay que entender que hay gente que quiere frenar el mover profético. Hay profetas en la tierra y hay falsos profetas como lo hubo siempre desde el principio. Desde el mismo principio hubo falsos profetas. Desde que comenzó el ministerio profético en la tierra, hubo falsos profetas. Ahora, eso no quita de que hay profetas de Dios en la tierra y de que Dios habla y de que los 5 ministerios están vigentes porque el Señor los estableció hasta que lleguemos a la perfección. Y si alguien dice que uno de los ministerios no está vigente, pues tiene que demostrar que ya llegamos a la perfección y están retirando los ministerios de la iglesia. Entonces, vamos a ver Hechos 15:32. Dice, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Oiga, qué tremendo. Judas y Silas, dice, como ellos también eran profetas, siguen apareciendo profetas. En la iglesia primitiva había más profetas que otra cosa. La palabra confirma la presencia de múltiples profetas en la iglesia de Corinto. Lo vamos a ver en primera carta a los Corintios 14:29. Asimismo, dice el apóstol, que los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo fuere revelado a otro que esté sentado, calle el primero que está hablando. Versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Aquí había una situación en Corinto y era que había muchos profetas, y comenzaban a profetizar todos juntos. Y el apóstol, corrigiendo la situación, les dice, no, profetice uno y a lo más 2 o 3. Y los demás se sientan y analizan o juzgan la profecía o la palabra profética. Y si algo fuera revelado a otro de los profetas que está sentado, pues el primero que está hablando que calle y el otro levanta la mano y expresa la palabra profética y le dice, porque el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. O sea, no es que tienen que le llegó la palabra y soltarla como loco todito al mismo tiempo. Puedes quedarte con la palabra y decirla más tarde. Es lo que está diciendo el apóstol. También hubo y hay mujeres profetizas.
profetizas. Hubo en la iglesia primitiva, hay en este tiempo, y tenemos que entender que no debemos limitar el poder de Dios escuchando doctrinas de interpretación humana. La palabra de Dios es clara, los ministerios están activos sobre la tierra. ¿Por qué están sobre la tierra? Porque la iglesia está sobre la tierra y los ministerios fueron establecidos y constituidos para perfeccionar a la iglesia, para la obra del ministerio, hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo y no andamos ni cerca de allí. Entonces es importante entender eso para que no te dejes callar. Esa gente que están constantemente dicen, ay, es falso profeta, porque ya no hay profeta, el último fue Juan. Escuchaste la interpretación de alguien que conforme a su propia conciencia interpretó un texto bíblico en su nivel de conocimiento hace siglos, lo transmitió y los demás lo repitieron como loro, sin entrar en un análisis profundo de la escritura. Y lo vamos a ver. Mujeres que fueron profetizas en la gracia. Hechos 21:9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, eran hijas de Felipe. 4 mujeres doncellas que profetizaban. En la ley hubieron mujeres que fueron profetizas y en la gracia también. Y siguen habiendo profetas, como siguen habiendo apóstoles, como siguen habiendo todo lo que Dios constituyó para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y vamos a ver cómo y cuál es la diferencia de los profetas de este tiempo y los de aquel tiempo brevemente. No vamos a abundar mucho en esa parte porque ya sería demasiado amplio. Vamos a ver. Jesús no estaba diciendo que no habían más profetas. Estaba diciendo que todos los profetas, hasta Juan, profetizaban del reino y que Juan decía, el reino está aquí. O sea, Juan sentó el antes y el después. Después de Juan ya la profecía estaba cumplida y antes de Juan la profecía estaba siendo anunciada. Los profetas del antiguo pacto y del nuevo pacto, y esto quiero que lo anote por ahí, los profetas del antiguo pacto y los profetas del nuevo pacto, que usted lo ve en la escritura, en el libro de los Hechos, pusieron el fundamento, la zapata. A los demás les toca edificar encima. Ellos pusieron la zapata porque el cuerpo de Cristo todavía no ha llegado a su total edificación y el cuerpo de Cristo no ha llegado a su total perfección y terminación. Ellos pusieron la zapata. Ahora vamos a ver qué nos corresponde a nosotros los que continuamos, que la misma Biblia lo enseña. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Primera carta a Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, dice el apóstol, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, y ese fundamento es Cristo. O sea que ellos pusieron el fundamento. El fundamento es Cristo. Ellos sentaron las bases. Pero ¿qué pasa? Una casa no se construye solo con un fundamento. Una vez tú pones la zapata, y el apóstol dijo, pusimos la zapata, pusimos el fundamento. Una vez se pone la zapata y el fundamento, la edificación necesita ser terminada. Y los demás profetas que no nos tocó poner el fundamento, estamos edificando. Por eso es que los profetas de la gracia están para edificar, para corregir y para instruir en justicia. No están para derribar. El fundamento fue puesto y la nueva edificación o el edificio de Dios necesita ser construido. Y por eso Dios está llamando hombres y mujeres para edificar, para construir. Para construir hay que alinear, todo tiene que estar en orden, las líneas de bloque tienen que estar alineadas y hay cosas que corregir, pero el trabajo es edificar y no destruir. Por eso en la gracia se estableció otros estándares. Romanos 12:6 dice, ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La gracia que se nos ha dado es diferente para cada uno. Ahora, todos los dones llevan un solo fin, la edificación del cuerpo
de Cristo. Y los apóstoles del pacto renovado les tocó poner el fundamento. Los que vinieron después de allí, usted no ve que ningún profeta lo están entrando en el canon en este tiempo, porque el fundamento ya está puesto. Ahora, lo que dice la palabra de Dios es que los profetas que vinieron después, los apóstoles que vienen después, miren cómo sobreedifican. O sea, ustedes tienen que edificar el cuerpo de Cristo, pero manteniendo el fundamento que ya fue puesto. No pueden poner otro fundamento, no pueden quitar el fundamento que ya esté establecido. Sí pueden tener un mejor entendimiento del fundamento, sí pueden tener un análisis del fundamento y tratar de construir con inteligencia, pero miren cómo sobreedifica. De hecho, la escritura dice que si sobre ese fundamento alguno edificare piedra, hojarasca, madera, el tal recibirá pérdidas, porque el fundamento no se va a mover. Simplemente la persona va a recibir pérdidas. ¿Por qué? Porque va a haber edificado y levantado una estructura no resistente sobre un fundamento resistente, y la estructura se le va a caer aunque el fundamento continuará firme. Por eso es importante saber que el Dios del cielo ha levantado profetas. Y a ti que tienes el llamado profético, a ti que tienes ese llamado poderoso de Dios, no te dejes detener por voces humanas, interpretaciones humanas con poco análisis. La Biblia estableció los 5 ministerios y están vigentes porque la iglesia todavía está en la tierra. Quien imparte esos ministerios es el Espíritu Santo y todavía está en la tierra. Entonces hay profetas en este tiempo. De hecho, hemos sido muy bendecidos y edificados por los profetas que Dios tiene en la tierra y que nos ha tocado conectar con ellos. No he recibido una sola palabra profética que en mi vida no se haya cumplido. Así que nadie te deje de dejar de creer en la palabra profética. Tienes que tener cuidado y tienes que analizar. Pero la Biblia dice: creed en Jehová y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. El trabajo mío es que yo debo identificar a los que son falsos y no creer si me están guiando a la idolatría, si me están alejando de Jesús, si me están alejando de la verdadera comunión con mi Padre. Yo debo no prestarle oído. Pero eso es un trabajo mío. Ahora hay profetas de Dios que te hablan de Dios, que te guían a Dios, que te mueven a buscar a Dios, que te dan palabras, que son gente temerosa de Dios, y Dios todavía habla. El decir que no hay profeta en la tierra es decir que ya Dios no está hablando a través de los profetas en la tierra. El decir que no hay profeta en la tierra es decir que el Espíritu de Cristo, que es el espíritu de la profecía, no está en la tierra. Entonces, mientras haya iglesia, habrá profetas, habrá pastores, habrá todos los ministerios que Dios estableció, habrá evangelistas mientras la iglesia esté en la tierra. Así que a levantarse los profetas, a seguir adelante, a creerle a Dios. Y ya vimos cómo la escritura enseña en todo el Nuevo Testamento que la iglesia primitiva estaba plagada de profetas, que hubo profetas en ese tiempo y sigue habiendo profetas. Y el decir que Juan fue el último y que no hay más, es decir que todos los que estaban en la temporada de la gracia y en la iglesia primitiva no eran profetas, y que la palabra se equivocó y que Dios se equivocó al establecer entre los 5 ministerios para la perfección del cuerpo de Cristo al profeta. Así que shalom a todos, levántese, créale a Dios, tenga cuidado. No mueva el fundamento, edifique encima, no mueva lo que Dios estableció, edifique encima, pero no se deje arrastrar de interpretaciones erradas que te van a frenar y van a frenar lo de Dios en ti. Shalom, shalom.